Ok. Bueno, habíamos, o teníamos, o yo quería que termináramos de ver o sea, cómo evolucionaron los, ok, bien ahí. Sí, digamos, gracias por avisar cuando tienen problemas con internet. Yo en eso, bueno, no, en eso la verdad no se ha discutido bien en la universidad, pero yo parto del hecho que hay que tener paciencia, es decir, la banda ancha del país no es muy buena y ya, y a cualquiera le puede pasar en cualquier momento, nadie se estresa con eso. Es decir, a cualquiera, digamos, no hay, aunque usted pague el plan top empresarial 10.018, ¿verdad? Es decir, eventualmente algo puede pasar. Eh, entonces, en eso tranquilos, ¿verdad? Las cosas siempre quedan grabadas, lo ven luego, si aún así no se puede, programamos una reunión en horario de atención, digamos, no añadan más estrés a una situación que ya por sí es complicada. Entonces, en la invención de Costa Rica, a mí lo que me parecía que es importante es que estas metáforas, ¿verdad? Eh, que cuando veamos el texto de Alexander Jiménez vamos a ver la importancia que tienen estas metáforas para terminar de comprender el país, y tal vez cuando veamos también a Joaquín García Monge también se van a terminar de entender más, porque, y esta es una de las razones por la que estudiamos no solo textos filosóficos en el curso, sino que estudiamos textos filosóficos y textos literarios, aunque son ficciones y que no tienen pretensión de ser realidad. En América Latina es muy normal que haya conceptos que son metáforas, en realidad, ¿verdad? Es una especie de concepto metáfora que es lo que nos permite captar, digamos, con el pensamiento lo real, y es muy normal que hayan figuras literarias que saltan del mundo de la literatura al mundo del concepto para explicar lo real en América Latina. Eh, para adelantar dos, por ejemplo, Ariel y Calibán, que son dos figuras literarias que vienen de la tradición shakespeariana, ¿verdad? Que lo veremos cuando estudiemos el arialismo latinoamericano, ¿verdad? Cuando estudiemos a Joaquín García Monge. Pero, por ejemplo, también Atilio Borón, que es un intelectual, uno de los referentes digamos, del socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Este, tiene un texto que a mí me parece muy sugerente, hay otras cosas de él que no me parecen nada sugerentes, pero ese texto me parece sugerente, que se llama Aristóteles en Macondo, ¿verdad? Eh, y en este texto, ¿verdad? De Borón, Macondo, que es una figura literaria, ¿verdad? Es el pueblo donde ocurre Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, se transforma en un concepto político, ¿verdad? Es decir, así como los griegos tienen la polis como modelo para pensar su sociedad, en América Latina el modelo para pensar la sociabilidad compartida es Macondo, ¿verdad? Es una figura de la literatura, no existe esa ciudad, ¿verdad? Pero todas las ciudades latinoamericanas son como Macondo, ¿verdad? Eh, entonces, digamos, esta característica, eh, vamos a ver que son muy importantes en la historia del pensamiento costarricense. Entonces, las metáforas no entendidas como ficciones de la literatura, como recursos retóricos de un discurso o de un entramado literario, sino como formas de pensar, son, son claves para poder entender la historia del pensamiento costarricense. Y en el caso de la construcción de lo nacional, ¿verdad? De Costa Rica como nación, para que luego tenga sentido que existe una literatura nacional, una filosofía nacional, un arte nacional, una política nacional, ¿verdad? Eh, tiene como pilares ideológicos varias metáforas compartidas, ¿verdad?
una central es la de la vocación de paz, que en su origen no fue la vocación de paz, sino la lealtad a la monarquía, ¿verdad? Ya de entrada, es decir, ahí hubo una confusión siempre entre paz y legitimismo, ¿verdad? Entonces, entre paz y orden, ¿verdad? Probablemente también de ahí nace este temprano complejo hiperbólico que tiene el país, ¿verdad? De tener la idea de que tiene la capacidad de darle ejemplos al mundo, ¿verdad? Ejemplos morales al mundo, de ser una civilización donde nace la paz, ¿verdad? Es decir, el país puede jugar un papel civilizatorio como el que jugó China o Egipto o qué sé yo, Grecia, ¿verdad? Para la cultura occidental, que es claramente una exageración, pero que cada algún tiempo ocurre en el país, ¿verdad? Eh, es como una sobrecompensación. Eh, y la excepcionalidad, que es absolutamente clave, ¿verdad? Que originalmente no era el valor de la excepcionalidad, sino el valor de la autonomía, ¿verdad? Son distintos, ¿verdad? Entonces, eso quería que quedara claro. Esto lo vamos a trabajar mucho porque es importante si empezamos a ver, ahora que veamos el liberalismo, si nos da tiempo, eh, pero en eso es muy importante que lean con detenimiento tanto los textos de Pío Víquez como el de Aquileo Echeverría, como la firmita de Aquileo Echeverría, porque aquí hay un asunto que a mí me parece importante, ¿no? Siempre he encontrado que es muy importante, que es eh, desde muy temprano en la historia del pensamiento costarricense, en la historia de la literatura, la pasión aparece como un disvalor, que eso está montado sobre una tradición filosófica que no es nacional, sino que es universal, ¿verdad? Es decir, siempre ha habido una polémica sobre cuál de las cualidades del entendimiento, de la mente es superior, ¿verdad? Hay toda una tradición que sugiere digamos que la cualidad fundamental para comprender el mundo son los sentimientos, ¿verdad? Es una tradición. Eh, o un sentimiento, el sentimiento de amor a Dios, por ejemplo. Pero en la tradición racionalista, que es como la que se volvió dominante, ¿verdad? Hasta hace relativamente poco, eh, la jerarquía básica es que la razón siempre está sobre los sentimientos. Como es que la idea como que los sentimientos lo engañan a uno, ¿verdad? Eh, por eso es que asociado a la palabra sentimientos quedaron como palabras que son que están cargadas valorativamente hacia el lado negativo, ¿verdad? Como eh, ser sentimental, ¿verdad? Que quiere decir como ser llorón, una cosa así. Este, y en el caso de Costa Rica eso está muy marcado, porque desde muy temprano hay una idea de que las pasiones es algo que tiene que ser domeñado, que tiene que ser reprimido, que tiene que ser tutelado, ¿verdad? Y que es la fuente de todos los problemas, ¿verdad? Que el apasionamiento es o bien o lo que lleva al crimen o lo que lleva a la crisis política. Entonces, en la medida en la que la pasión pueda ser domeñada, el país va a progresar. Entonces, esa es la idea. Que eso calzó muy bien con la idea como del país de paz. Pues hay como una asociación a paz con un temperamento racional, con un temperamento que no se deja llevar por los sentimientos. Entonces asociamos como guerra a sentimientos, ¿verdad? O como violencia a sentimientos, ¿verdad? Eso es muy raro porque el amor es un sentimiento, ¿verdad? Entonces es como contradictorio, pero bueno. Este es un fragmento, ¿verdad? Que nos presenta eh, Víctor Hugo Acuña, ¿verdad? Si esto está en la literatura, ¿verdad? Ahí vimos Eloísa del Mar,
de Manuel Argüello, ¿verdad? Que es un texto así canónico, inicial de la literatura costarricense, donde todo el rollo es que la actitud sentimental de Elisa es la que atrae las desgracias, ¿verdad? Y aquí el fragmento dice: alejad de vuestras almas grandes y generosas las pasiones exaltadas y los viles intereses. Vuestra aventura depende únicamente de vosotros mismos. Si permaneciendo unidas en vuestra opinión, contempláis tranquilos desde vuestro hogar el desastroso cuadro de anarquía que desgraciadamente se asoma en muchas provincias de este continente, ni vuestra sangre, ni vuestro reposo, ni vuestro interés deben ser pasto de la intriga, del capricho, ni de la opinión, ni víctima desgraciada de una injusta reflexión. Estad atentos a las crueles vicisitudes de otros países, para que perfeccionéis aquella sabiduría política que hasta ahora justamente, que os ha dado justamente honor. Ese fragmento está en la página 197, resume mucho de cómo está armado el cuadro, ¿verdad? Es decir, la sabiduría política consiste en el desapasionamiento. La pasión política o la pasión personal es lo que ha llevado al resto del continente a fracasar, ¿verdad? El fracaso del bolivarianismo, digamos, la imposibilidad del fracaso militar y político del proyecto de Bolívar y el proyecto de Morazán, y por lo tanto un periodo largo en toda América Latina de guerras civiles, ¿verdad? Que va a dejar absolutamente agotada a las naciones latinoamericanas, ¿verdad? Y que ese estado de ánimo, ¿verdad? De guerras civiles prolongadas y de golpes de Estado, de los que Costa Rica no estuvo exenta, por cierto. Siempre hemos creído que estamos exentos, pero no estamos exentos en ese periodo ni de golpes de Estado, ni de guerras civiles, ni nada parecido a eso. Pero deja un poco a la nación agotada, ¿verdad? Y sobre ese clima cultural, luego va a surgir lo que los costarricenses le decimos el liberalismo costarricense, ¿verdad? Que es Pío Víquez, Mauro Fernández, Bernardo Soto, ¿verdad? Como los grandes liberales costarricenses, que son los que van a dominar ideológicamente el país desde 1870 hasta 1920, 1930, ¿verdad? Es un periodo largo de hegemonía cultural de los liberales, aunque desde ya, esto es importante que lo escriban y lo anoten porque esto es una cosa importante dentro del curso. Nosotros, por convención, para hacernos entender y no generarles más enredo a ustedes, vamos a hablar de los liberales costarricenses, pero ellos no son liberales, filosóficamente ni técnicamente, ¿verdad? Lo más correcto, y en esto es muy importante el aporte que hace Leopoldo Sea, ¿verdad? En un libro extraordinario que publicó la editorial Ayacucho en Venezuela, que lamentablemente no está digitalizado, pero está en la biblioteca. Si lo tienen en la biblioteca, se los pueden mandar. Que hizo 2 tomos gigantes, son, no sé, como 2000 páginas, con un texto introductorio de Leopoldo Sea, que se llama El positivismo latinoamericano, ¿verdad? Hay 2 grandes historiadores, teóricos, estudiosos de la historia del positivismo latinoamericano. Leopoldo Sea es uno, Oscar Terán es otro, Ricaute Soler, el panameño, también es un tercero. Y la hipótesis que yo comparto de Leopoldo Sea es que en realidad todo lo que nosotros en América Latina decimos liberales no son liberales, son positivistas, que es diferente, ¿verdad? Y eso es muy importante. O sea, convencionalmente, en los discursos, cuando uno habla de Mauro Fernández, de Bernardo Soto, de Pío Víquez, uno le dice los liberales. Y si uno dice los positivistas costarricenses, pues nadie va a entender de quién está hablando, porque eso es un león calvo, ¿verdad? Es decir, todo el mundo le dice los liberales, y luego uno les pregunta, pero exactamente qué era lo que tenían de liberales, y ahí uno se da cuenta que no tenían mucho, porque no son liberales.
no es un león, es un manigordo, por eso no se parece a un león. Entonces son positivistas en realidad. Y eso es muy importante, pues diferente. diferente. Vamos a ver en qué. Y además, en la tesis de SEA, que es una tesis que yo comparto, el positivismo además es absolutamente clave para entender la historia del pensamiento latinoamericano. Clave, totalmente clave, porque es el primer pensamiento filosófico como clara y totalmente arraigado en América Latina. Es un pensamiento que deja sus marcas en toda la institución latinoamericana. Y es un pensamiento que ya, digamos, sin lugar a dudas, marca, digamos, la senda de lo que podría ser, digamos, la historia del pensamiento latinoamericano. Y en toda América Latina usted puede encontrar, digamos, positivistas que jugaron un papel súper importante. De hecho, nosotros todos los nombres propios de los premios son de positivista, ¿verdad? O sea, el premio de periodismo es el premio Pío Víquez, ¿verdad? El premio nacional de periodismo. El premio nacional de ensayo es el premio Aquileo Echeverría. Eh, el prócer de la educación pública de este país es Mauro Fernández, ¿verdad? Hay un colegio, el principal colegio de Tibás, ¿verdad? Es el colegio Mauro Fernández. ¿Verdad? Todos estos señores tienen nombres de carreteras, nombres de colegios, nombres de escuelas, nombres de bibliotecas, ¿verdad? Súper importantes en la historia nacional. Y aquí, ¿verdad? Vemos que desde muy temprano, sobre todo por el agotamiento social y espiritual que significó las guerras civiles prolongadas en el periodo postindependentista, se fue construyendo en el país esta conexión que es la sabiduría política es el desapasionamiento, ¿verdad? Y la pasión lleva a la guerra, lleva a la violencia, lleva a la anarquía, ¿verdad? Lleva a la imposibilidad del progreso. La pasión es aquello que disuelve al país desde adentro, ¿verdad? La conciencia de poder disolverse primero se concentra en la pasión, ¿verdad? Como un disvalor. Y además, ese proceso se vuelve particularmente importante en la incorporación, digamos, de los sectores populares al proyecto nacional, ¿verdad? Porque hasta el momento la idea de la nación es sobre todo una idea de las élites, ¿verdad? Los sectores populares participan poco de ese proyecto y sus identidades son sobre todo locales, barriales, ¿verdad? Es decir, no son parte de una cosa que se llama Costa Rica, no todavía, ¿verdad? Entonces esto es importante. Andrés, ¿y qué características tienen estos positivistas latinoamericanos que permite que se les llame liberales? Sí, se les llama liberales sobre todo por el enfrentamiento con la iglesia. Eso es lo que más confunde, ¿verdad? Es decir, es un grupo social, político, que llega al gobierno y tiene un enfrentamiento muy marcado con la Iglesia Católica y sí tiene una retórica liberal, es decir, hablan de república, hablan de la ilustración, hablan de la ciencia, ¿verdad? Entonces eso nos ha hecho un poco creer como que, o sea, hace verosímil la idea que les digan liberales, ¿verdad? Pero su práctica está lejos del liberalismo continental, pero sobre todo por eso, es decir, el elemento que tienen es eh, digamos, la defensa de la ciencia contra la religión, ¿verdad? De la ilustración contra la religión, eh, la defensa de la laicidad como un valor y, y sí, y un enfrentamiento muy acre con la Iglesia Católica. Un enfrentamiento, por cierto, en el que salen, en la que ganan. Eso es lo llamativo.
Aparece otro tema aquí, ¿verdad? En ese mismo texto, que es la metáfora del hogar, la metáfora de la familia, ¿verdad? Está la excepcionalidad, la autonomía se va transformando progresivamente, o sea, la necesidad de la autonomía de Costa Rica frente a Nicaragua y Guatemala se va transformando progresivamente en excepcionalidad. Y aparece la metáfora del hogar, eh, donde, eh, que va a ser una metáfora muy importante en la historia del país, porque el país tiende a imaginarse a sí mismo como una familia. Esa metáfora es una metáfora muy poderosa y muy usada y muy repetida, y juega un papel muy importante en el proceso de idealización y de ideologización, porque supone que la violencia política es en realidad como un pleito entre hermanos, ¿verdad? Y eso facilita bajarle el perfil, digamos, facilita no tener que examinarla en tanto que violencia política, sino que aparece como un pleito entre hermanos, ¿verdad? El país es una familia, entonces, bueno, ustedes en este momento están en la casa de sus familias, probablemente. Entonces, esta parte no la debería decir, pero le ponen ahí. Pero en todas las familias, todos los hermanos se llevan más o menos mal en algún momento, ¿verdad? Es decir, siempre hay un hermano que no, qué sé yo, que no arregla la ropa o que se come el helado. Siempre las cosas molestas que hacen los hermanos, ¿verdad? Y uno se enoja y le grita y dice, hey, no hagas eso otra vez, no sé qué. En algunas casas las cosas se pueden ir a las manos, ¿verdad? Dependiendo de la educación familiar, pero al final uno perdona al hermano, porque así son los pleitos entre hermanos, ¿verdad? Ya luego uno se reconcilia, qué sé yo, le trae otro helado, qué sé yo, le compra una camisa extra, o se le olvida y ya dice, bueno, así es este mae, ya entonces mejor, no sé, escondo el helado para que no sepa que hay helado. Eh, entonces, digamos, son como cosas que siempre pasan, ¿verdad? Y, y pues obviamente está mal si la cosa se va a las manos y eso, porque no está bien, pero uno identifica, digamos, ese tipo de enfrentamientos, ¿verdad? Y desde muy temprano, eh, porque el país, Costa Rica en contra de lo que siempre nos han dicho, y eso es históricamente demostrable, Costa Rica fue un país muy inestable, considerablemente inestable, ¿verdad? Es decir, donde las posibilidades del golpe de Estado, de la rotación de las élites por la vía del golpe de Estado, del fraude electoral, del exilio, de la ilegalización, eran parte de la cultura política del país. Eso lo vamos a ver con más detalle eh, en, cuando veamos los liberales. El texto de Manuel Argüello en eso es bueno, yo no se los puse porque no me gusta mucho cargarlos de textos, me parece que ya la antología está bien así como está, pero si pueden leer Elisa del Mar, es muy expresivo porque el cuento ocurre durante la muerte del general Mora y Cañas, de los generales Mora y Cañas, ¿verdad? Que los ejecutan de manera sumaria, ¿verdad? Y eso abre una crisis política muy grande en las élites costarricenses, ¿verdad? Porque, eh, porque abre un ciclo de violencia que es muy difícil de frenar, tardan como 20 años en poder frenarlo. Eh, y hay una idea como que eso tiene que empezar a acabar, ¿verdad? Eh, y digamos, por eso la idea de la racionalización de las pasiones, ¿verdad? Pero hay dos cosas que desde muy temprano, en la primera crisis, la de 1823, ¿verdad? Por la primera guerra, o sea, Costa Rica, o Centroamérica se independiza en 1821, ¿verdad? Los costarricenses dicen, bueno, está bien, vamos a ser independientes. ¿Qué nos queda?
Y en 1823 hay un primer enfrentamiento, ¿verdad? Una primera guerra civil que tiene que ver con, digamos, con un enfrentamiento de las 4 ciudades principales, ¿verdad? Y ahí, ahí Cartago pierde la capitalidad del país. Y entonces aparecen dos metáforas fuerzas que se van a ir marcando cada vez más. Una, la idea de Costa Rica como concordia, Nicaragua como discordia. Esa es clásica, ¿verdad? Esa nos va a acompañar hasta nuestros días, ¿verdad? O sea, eso es desde 1823 hasta el coronavirus en el 2020. Esa imagen siempre se mantiene. Como Costa Rica como el país de la concordia, Nicaragua como el país de la discordia. Y como un contrapunto de las dos nacionalidades. Pero además, esta metáfora de la guerra y del hogar es importante porque jugó un papel muy importante en la Guerra Civil de 1823, fue la primera, la de Ochomogo, y la de 1835, la de la Liga, que por cierto eso fue muy divertido cuando le expliqué a Alice que era Alice es mi hija, ¿verdad? Siempre fuente de ejemplos pedagógicos. Cuando le intenté explicar qué era la guerra de Ochomogo y que había habido una guerra entre San José y Cartago, lo que me dijo es, hubo una guerra entre las provincias, es la cosa más tonta que he oído en mi vida. Y me hizo mucha gracia porque realmente es tonto, digamos, si uno lo ve con la vista de alguien que tiene 10 años, ¿no? Además que su mejor amiguita es de Cartago, una de sus mejores amigas. Pero entonces la idea es la siguiente, como el país es un hogar, la guerra en realidad es como la violencia entre hermanos. Entonces se guerrea en el nombre de la paz y la concordia, ¿verdad? Los bandos que se enfrentan, ambos sostienen que ellos son quienes quieren la paz y la concordia, y son los otros los que han traído la guerra y la discordia. Pero la bandera de la paz siempre está en los dos bandos, ¿verdad? Así como la bandera de la justicia está siempre entre los pleitos entre hermanos, ¿verdad? Que cuando uno se pelea con los hermanos, uno siempre dice, hey, no, es que es injusto, ¿por qué siempre le dan la razón a fulanito, ¿verdad? Pues uno es el guardián de la justicia y el hermano es el que no recibe un trato justo. Y además, pero va a introducir una cosa muy importante, y esta es la más importante de todas, la creencia de que los conflictos no son disolventes, igual que los conflictos de la familia, ¿verdad? Porque en la familia uno siempre tiene conflictos, ¿verdad? Pero esos conflictos no son disolventes, o sea, no, la familia no se rompe por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia perdona, olvida y se reúne. Y esto es muy importante, súper importante. Primero, porque explica por qué los costarricenses tienen tanta dificultad de explicar de dónde viene la violencia cuando aparece, ¿verdad? Siempre que hay un brote de alguna violencia aparece como algo que no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Aparece como un hecho aislado, aparece como un crimen pasional, aparece como producto de una locura personal de algún individuo, ¿verdad? Pero la idea es que el tejido social del conjunto del país es básicamente sano, ¿verdad? Y básicamente pacífico, y básicamente concordia, o que facilita la concordia, ¿verdad? Pero eso es posible solo porque este mecanismo de entender el país como una familia, que es muy premoderno, por cierto, o sea, no solo muy premoderno, es pregriego, ¿verdad? Un poco porque la gracia de Antígona, ¿verdad? De la tragedia griega, que es por mucho la tragedia más hermosa y más filosófica, digamos, como más interesante de pensar. Claro, Angelo dice, sí, la otra explicación que hay es siempre es producto de un tipo loco, de una pasión desbordada, o viene desde afuera.
¿verdad? O sea, es culpa de los nicaragüenses o de los colombianos o de los venezolanos o de los cubanos. Ahí la nacionalidad va cambiando, ¿verdad? Pero no es culpa de nosotros eso, ¿verdad? Entonces, y no es, porque habíamos dicho, hay que evitar, por lo menos en filosofía, por lo menos en este curso, o sea, el argumento, el problema es que la gente es tonta, digamos, no es un gran argumento, porque no explica nada, ¿verdad? Inclusive aunque fuera verdad, digamos, entonces no vamos a aceptar eso como un argumento. Entonces vamos a intentar decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos tanta dificultad? ¿Verdad? Eh, Pongo un ejemplo. El año, sí, el año pasado, o el antepasado, no recuerdo, 2009, 2008, creo que fue 2019, ¿verdad? Hubo dos asesinatos extrajudiciales en Costa Rica de dirigentes indígenas, el de Sergio Rojas y el de Jerry Rivera, ¿verdad? Y muchas personas cuando vieron eso dijeron, pero ¿cómo llegamos hasta esto? O sea, ¿cómo es que esto es posible? ¿Verdad? ¿De dónde viene tanta violencia? Eh, y el problema es que ese no es el primero ni el más reciente de los asesinatos extrajudiciales que hay en el país, ¿verdad? O sea, uno hace una lista y cada 18 meses aparece alguno, ¿verdad? El problema es que no contamos, digamos, con una memoria y con una institución colectiva como para registrar eso, ¿verdad? Entonces siempre nos parece nuevo, un poco como el Día de la Marmota, ¿verdad? Porque todos los días parece como un día nuevo, pero no lo es. Pero tiene que ver con este mecanismo, ¿verdad? De que como el país es una familia, por lo tanto la violencia es como un pleito entre hermanos, pleito entre hermanos varones, además, esa es la clave de la metáfora, eh, y por lo tanto ese conflicto hay que reunirse, hay que perdonarse y hay que olvidar. Esa es la otra cosa, ¿verdad? Y ese mecanismo llevado hacia la vida social nos hace que nunca nos acordemos de la violencia política. Entonces siempre parece nueva, siempre parece venida de, de no se sabe dónde, ¿verdad? Piensen en dos contrapuntos, ¿verdad? Para poner eso. Esto yo lo noté mucho, siempre me ha llamado la atención porque mi familia por lado paterno es salvadoreña, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que uno nota mucho en El Salvador es que la gente siempre habla de la guerra, ¿verdad? Pero no lo habla morbosamente, no es como una cosa obsesiva de hablar sobre eso, sino que hubo la guerra y todo el mundo perdió a alguien en la guerra y la gente habla de la guerra. Dicen, ah, sí, mi papá, no sé qué, mi tío murió en tal momento, o se fue a la montaña, tal, tal, tal. Y todo el mundo habla y luego siguen comiendo pupusas y todo normal, ¿verdad? Los nicas también les pasa eso mucho, hablando mucho de la guerra. Eh, y pese a que Nicaragua y El Salvador son países muy empobrecidos, ¿verdad? Tienen instituciones donde uno se puede enterar qué pasó. ¿Verdad? Tienen museos de la palabra, museos de la imagen. Eh, Hubo mucha impunidad todavía. Muchos de los responsables de la guerra nunca fueron juzgados ni nada. Pero uno sabe, ¿verdad? Y si quiere saber más, uno tiene que poder, o sea, uno puede saber dónde va. Eso para poner un ejemplo cercano de Centroamérica. Otro ejemplo eh, más espectacular, más imperial son los Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos tienen un panteón donde están los nombres de todos los soldados que han caído en alguna guerra de las guerras que ha combatido Estados Unidos. Entonces, y es un lugar para ir a visitar. Salen las películas, muchos salen, no sé en cuál recién yo lo fui a ver. Uh, no me acuerdo en cuál vi una cosa parecida a eso. O en una serie. Sale mucho, es un memorial que está en Washington. Y entonces ahí cada soldado que haya caído en una guerra, así sea que se murió de cólera, ¿verdad? De difteria, aparece ahí el nombre, aunque no haya muerto en combate. Y van sumando, y es una pared gigante, ¿verdad? Ah, ya me acordé dónde aparece eso. Aparece un documental sobre Vietnam, que es muy bueno, está en Netflix. Eh,
Y, digamos, si uno sabe que el papá de uno, o el tío de uno, o el abuelito de uno, combatió en alguna de las 10.000 guerras que ha combatido en Estados Unidos, no, la de Cuba, la de Corea, la de Vietnam, la de México, ¿verdad? Cualquiera de las que haya combatido, no puede ir a buscar el nombre del abuelo de uno ahí, ¿verdad? O del tío, o del papá, o del primo, ¿verdad? Y hay, ¿no? Memorial Day, hay el Día de la Memoria de los Caídos, ¿está? ¿Verdad? Eh, y, por ejemplo, en Costa Rica, nosotros todavía no sabemos ni siquiera con precisión cuánta gente murió en la Guerra Civil del 48. Eso no se sabe, ¿verdad? Es una cosa muy graciosa. Inclusive la gente profesional, los historiadores profesionales, ¿verdad? Del país no tienen un número preciso. O sea, alguna gente dice, es entre 1.600 y 4.000, por ahí. Un margen por ahí, ¿verdad? Este, y no hay ningún lado que recuerde eso, ¿verdad? O sea, hay exposiciones, en exposiciones del museo dice, sí, en el 48 hubo una guerra. Pero básicamente uno lo que cree es que fue un pleito entre hermanos, ¿verdad? Fue una guerra chiquita, donde casi no hubo violencia, donde no pasó mucho. En todo caso, si la hubo, no se parecía a las guerras de Centroamérica, que sí fueron sangrientas, de verdad. Y eso tiene que ver con este mecanismo de perdón, reunión y olvido, ¿verdad? Porque ese es el mecanismo. Usted tiene que perdonar y tiene que olvidar lo que pasó, porque es como la violencia de la familia. Y ese mecanismo que empezó a funcionar durante la guerra de Chomogo y durante la guerra de la Liga en 1823 va a ser el modelo de la memoria social del país, ¿verdad? Esa es una de las razones por las cuales en general no tenemos mucho registro sobre la historia de la violencia social en el país, de la violencia política, y siempre nos parece que es nuevo, ¿verdad? Y cada generación tiene su propio hecho de violencia política que nunca había esperado que ocurriera en la historia del país, ¿verdad? Entonces, está, qué sé yo, en esta generación la de Sergio Rojas, 8 años antes es la de Jairo Mora, 8 años antes es la de Parmenio Medina, 8 años antes es la de Viviana Gallardo, y cada generación cree que es la única generación que ha tenido asesinatos extrajudiciales en el país, ¿verdad? Pero es porque cada una de esas no se resuelve. Ese mecanismo es muy interesante porque tal vez es que el país no es el país de paz, sino que es el país de impunidad, que es diferente. La paz no es lo mismo que la impunidad, ¿verdad? La impunidad es que un crimen quede sin juzgarse, ¿verdad? Y nada más quede olvidado, ¿verdad? Entonces aquí me parece que eso es diferente. Bueno, los pilares de la que ya habíamos hablado, la excepcionalidad, la ejemplaridad, la laboriosidad, entendida como progreso, ¿verdad? La idea de los labriegos sencillos. La guerra, queda clara, es mala para los negocios, es el principal elemento para empezar a movilizar esta metáfora de la familia, digamos, de la guerra como algo indeseable, que tiene que ver con las pasiones desbordadas, que tiene que ser contenido de alguna forma, eh, y que sobre todo hace inviable al país como nación. No se les olvide que aquí todavía no está claro si el país va a ser viable como nación o no. Y el miedo a que el país sea devorado por alguno de los otros países que son más grandes que él o que se disuelva en la bruma de los tiempos, como dice Oscar Arias, ese miedo está permanentemente ahí, pues, ¿verdad? Entonces tiene que haber algo que demuestre que somos viables como nación. La guerra nos hace inviables como nación. Entonces la guerra tiene que ser detenida, sobre todo porque es mala para los negocios. No es un buen negocio la guerra, sobre todo las guerras civiles. Y evita el progreso, ¿verdad? Todavía no está claro eh, cómo es que vamos a progresar todavía en el primer inicio de la nación, ¿verdad? Porque el país no tiene grandes recursos materiales que garanticen la idea de progreso, ¿verdad? La clave, digamos, como el elemento material, digamos, que va a soldar
esta idea de que la guerra es mala para los negocios y que el progreso necesita el respeto a la legalidad como principio de razón para que el progreso ocurra, para que la nación sea viable, eh, es el café. Digamos, ahí se empiezan a soldar, digamos, las lealtades, ¿verdad? Y por eso es que el café es el grano de oro. La primera exportación importante, o sea, el país queda conectado al mercado mundial capitalista en 1840, exporta café a Inglaterra, ¿verdad? Eh, y es un golpe de suerte, la verdad, como muchos de los que ha tenido el país, porque, bueno, este país no producía café, el café viene de Cuba, ¿verdad? Y conecta con un objeto que no es difícil de producir, se da fácil en el país y además es muy demandado en ese periodo por Inglaterra, por razones que ustedes entenderán o no, y son muy macabras, que el café es una droga que te hace trabajar, ¿verdad? Entonces, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que tomamos café para dar la clase, ¿verdad? Porque si no nos quedamos dormidos. En este periodo se está imponiendo, es 1840, estamos a galope de la segunda gran revolución industrial, ¿verdad? Y una de las cosas que está haciendo es que se está modificando los, digamos, los ritmos reales y tiempos de trabajo que fueron aceptables por los sectores populares durante la mayor parte del tiempo. Entonces, la única forma en la que usted hace que alguien trabaje 16 horas es drogándolo, no hay otra forma. Si nadie aguanta ese ritmo. Y entonces el café jugaba un gran papel, digamos, para que la gente aguantara esos ritmos de trabajo que se imponían en las fábricas inglesas del siglo XVI, ¿verdad? Entonces el país conectó bien, digamos, con una cosa que se necesitaba para poder sostener el mercado mundial. Y a partir de ahí, por eso es que el café es el grano de oro en la historia del país, es tan importante, digamos, y eso cambia toda la geografía social y política del país. Eh, entonces, aquí la única cosa que me parecía que había que terminar para que hagamos un dicho, este, para que hagamos el primer corte, es dentro de los textos el texto de Víctor Hugo Acuña, ¿verdad? ¿Qué cosa nos hace falta terminar de redondear? Uno, que se me olvidó, perdón, la metáfora de la familia, es muy importante. Eso es premoderno porque la clave del Estado Nacional moderno es que la familia y el Estado no son lo mismo, ¿verdad? Y es como lo que quiere transmitir Antígona en la tragedia griega, ¿verdad? Es decir, una cosa es la ley de la familia y otra cosa es la ley del Estado, ¿verdad? La tragedia de Antígona está asociada a que no hay un espacio, digamos, diferenciado entre la ley de la ciudad y la ley de la familia, digamos, no hay vida privada, ¿no? Eh, entonces, la modernidad está construida sobre la base que hay una cosa que se llama vida pública, que es la vida del Estado, la vida del ciudadano, y hay otra cosa que se llama vida privada, ¿verdad? Que es la vida de los individuos. Sí es verdad que el país es como una familia, como pasa repitiendo el presidente, por cierto. Eh, entonces, nosotros estamos obligados moralmente con el presidente, en tanto que padre, y obligados moralmente con cada uno de nosotros, porque somos como hermanos, ¿verdad? Y los hermanos no pueden entrar en conflicto, ¿verdad? Y si entran en conflicto, no puede ser un conflicto disolvente, ¿verdad? Tienen que concordar, tienen que hablar, tienen que perdonar, tienen que olvidar, ¿verdad? Y eso es muy conveniente para el victimario, pero no es muy conveniente para la víctima, ¿verdad? Eso primero. Y lo segundo es en relación con los sectores populares, ¿verdad? Para que ya tenga sentido lo que vamos a ver a continuación en la segunda parte de la clase, que sería el liberalismo y los liberales y esto, ¿verdad?
Los sectores populares, ¿qué podemos decir de los sectores populares? Lo único que podemos decir de los sectores populares con claridad de este periodo es que son católicos y católicos marianos, ¿verdad? Entonces, la subjetividad popular, digamos, el pensamiento de los sectores populares estuvo de entrada muy marcada por la cosmovisión mariana, ¿verdad? Que eso tendría que decir dos cosas. La religión en América Latina jugó un papel muy importante desde el punto de vista ideológico. Digamos, no, yo creo que es como un error leerla en esta clave como, digamos, leerlo solamente como un aspecto de agresión ideológica, en el sentido de que, bueno, la colonización destruyó las subjetividades y las religiosidades indígenas y impuso, ¿no? ¿No? La cruz y la espada, ¿verdad? Que eso es verdad, no es que no haya ocurrido, todo eso es verdad. Pero hay que colocar las cosas como en su dimensión, porque la dominación no puede, no, o sea, una de las cosas muy raras y muy difíciles de pensar de la dominación social y política es que no se puede hacer solo a la fuerza, ¿verdad? Es decir, no se puede gobernar solo a garrote, solo a espada, ¿verdad? Eh, o sea, no ha existido en la historia de la humanidad, aunque la humanidad siempre ha tenido gobernantes y gobernados, un sistema político que sea la pura fuerza, ¿verdad? Eso solo aparece en la literatura, ¿no? Como, qué sé yo, 1984, qué sé yo, todas estas distopías, no sé, como Carbón Alterado y eso, gran serie, por cierto, no la cancelaron lamentablemente. O sea, como estas distopías que son sociedades de control total, ¿verdad? Y de pura violencia, que 1984 es como el modelo. Eso solo ocurrió en la literatura, ¿verdad? No existe dominación sin consenso, ¿verdad? Hay un elemento que tiene que ver con la fuerza, con el miedo, digamos, con la agresión, pero para que haya una dominación, los dominados tienen que aceptar que ese es el estado de cosas. Y para eso tienen que concedérseles algo, así sea simbólicamente, ¿verdad? No materialmente, porque materialmente siempre se les puede despojar y se les despoja hasta nuestros días, pero simbólicamente hay que otorgarles algo. Y la religión latinoamericana es una especie como de pacto colonial, ¿verdad? Es decir, el marianismo es, en la forma esta de la negrita de Los Ángeles, que es la forma costarricense, es un pacto colonial, es un pacto colonial ideológico, ¿verdad? Es decir, es un reconocimiento simbólico de que los negros, los pardos y los indígenas son parte del proyecto nacional, ¿no? Del proyecto societal, ¿verdad? Y que juegan un papel, ¿verdad? Eh, entonces, pero eso no es una concesión, digamos, también en un cierto sentido es una conquista, digamos, que hay que otorgarle a los subordinados, ¿verdad? Yo creo que donde es más transparente eso es, por ejemplo, en la religiosidad cubana, ¿verdad? El principal santo, digamos, de Cuba es, ay, se me olvidó, San, uy, lo olvidé, la fiesta de, bueno, uno de los santos es Babalu Aye, es uno de los dioses africanos, ¿verdad? Entonces, sobre todo con los santos, con las vírgenes, lo que hubo fue una especie de reconocimiento de los indígenas y de los negros de sus viejos santos, ¿verdad? Eh, de sus viejas deidades. Es una especie de pacto colonial. Eh, y el marianismo católico costarricense juega ese papel, ¿verdad? Es como un primer reconocimiento simbólico de los sectores populares, ¿verdad? Con todo lo anterior puesto, que es una religión impuesta, ¿no? Que fue garantizada con la espada, que todo, o sea, todo eso es verdad también. Pero digamos,
es donde está, como donde quedó prendida la primera subjetividad de los sectores populares, ¿verdad? Y eso se ha mantenido muy estable a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es decir, eh, esa relación entre el marianismo católico y los sectores populares costarricenses sigue siendo igual de intensa hoy que, bueno, tal vez un poco menos intensa hoy que hace 200 años, pero igual mayoritaria. Sí, eso está ahí. Bueno, voy a hacer el primer corte de la clase, ¿verdad? Son las 9:54 y nos vemos a las 10:04. A empezar a ver lo que convencionalmente se le llama el liberalismo costarricense, ¿verdad? Que como habíamos dicho, y bueno, como ha defendido Leopoldo Sea, a mí me parece que es correcto. Lo primero que es importante saber del grupo en el curso es que en realidad no son liberales, ¿verdad? Son positivistas. Eh, ¿Y qué es la diferencia entre una cosa y la otra? Eh, en el caso del positivismo, y además hay que hacer una aclaración que también creo que es importante. Eh, Hay que decir positivismo latinoamericano, además, que no es lo mismo que positivismo en general. Eh, el, el positivismo latinoamericano, obviamente, tiene que ver con el positivismo francés, ¿verdad? Con Augusto Comte, que escribió eh, la filosofía del espíritu positivo en 1848, ¿verdad? El proyecto de Comte bueno, Comte hace parte de un movimiento cultural general, eh, universal, que tiene que ver con los cambios societales que estaba produciendo el desarrollo del capitalismo, ¿verdad? Esto a ustedes les puede parecer, no sé, raro, pero, pero los cambios que implicaron en la vida social y política y cultural de los pueblos, el desarrollo de la forma mercancía, el desarrollo del capitalismo, son cambios que tuvieron los efectos de, no sé, de la gran glaciación, del cambio climático, es decir, fueron cambios, eh, fueron pachacutics, para decir en Aymara, ¿verdad? Es decir, fueron terremotos cósmicos. Este, eh, y el problema es que no sabíamos cómo interpretar eso. Entonces, hay un movimiento que tiene distintas variantes que intenta explicar qué es lo que está pasando con las sociedades bajo el desarrollo del capitalismo. Eso va a producir, por un lado, la tradición marxista, ¿verdad? Marx es uno de los grandes autores que intenta pensar el capitalismo, ¿verdad? Va a producir las ciencias sociales modernas, ¿verdad? Cuyos padres son Augusto Comte y Emile Durkheim, ¿verdad? Que tienen la misma preocupación que Marx, ¿verdad? En un sentido conservador, porque Marx lo que quería era entender el capitalismo para instaurar otro orden social, ¿verdad? Instaurar el comunismo. En el caso de Comte y Emile Durkheim no es eso, ¿verdad? Pero sí hay eh, una idea de que están pasando cosas en el mundo que no entendemos por qué están pasando, son absolutamente nuevas y alguien tiene que explicarlas. Y ese alguien son las ciencias sociales. Eh, y bueno, y también las grandes novelas históricas del siglo XIX son lo mismo, son literatura. Es decir, Balzac, Charles Dickens, Eugene Sue, ¿verdad? Lo que son tan buenas las novelas, digamos, a mí me parecen todas extraordinarias, digamos, por, ¿por qué? O bueno, Emile Zola también, porque lo que intentan es explicar cómo es este nuevo mundo, ¿verdad? Cómo es este mundo, digamos, gobernado por la forma mercancía, por las grandes ciudades capitalistas, por el proletariado moderno,
por la incorporación masiva de las mujeres y los niños al proceso productivo, por las nuevas guerras coloniales, ¿verdad? Por los nuevos sistemas de comunicación. Yo no sé si ustedes lo han pensado, pero, por ejemplo, en este texto, los comentarios de Julio César a las guerras Galias, que obviamente no lo han leído porque es muy ñoño haber leído eso. Pero bueno, lo importante de ese texto es que de Roma a Inglaterra se tardaban 6 días en la época de Julio César. Eso es lo que tardó, lo que tardaba el ejército romano en desplazarse, digamos, de Roma a Inglaterra. Y todavía en inicios de 1800, usted tardaba 6 días llegando de Roma a Inglaterra, a caballo, ¿verdad? Y eso, y eso duró 2400 años, ¿verdad? Ya a partir de 1800 y tanto, 1850, esas distancias se van reduciendo cada vez más, ¿verdad? Puedes llegar de Roma a Inglaterra en un día, luego en mediodía, luego en algunos minutos, ¿verdad? En 30 minutos. Y así, ¿verdad? Es decir, cosas que eran muy estables cambiaron con mucha velocidad en muy poco tiempo. Por ejemplo, durante la inmensa mayoría de la historia de la humanidad, los seres humanos hemos vivido en el campo, no en las ciudades, ¿verdad? Del proceso en el que la inmensa mayoría de seres humanos empiezan a vivir en las ciudades, es un proceso que tiene 50 años, ¿verdad? Y eso nunca había pasado, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Es decir, uno puede encontrar un montón de fenómenos que no existían antes, no había tal cosa. Y alguien tiene que explicarlo, ¿verdad? Y bueno, Comte tiene una hipótesis que es una hipótesis que, digamos, no es todo Comte lo que agarran los latinoamericanos, ¿verdad? El positivismo latinoamericano es una mezcla del positivismo de Comte, de la sociología conservadora de Emile Durkheim, y va agarrando como pedacitos, ¿verdad? La economía política de Adam Smith y John Stuart Mill, y desde el punto de vista del derecho son lombrosianos. Entonces, lo que se llama el positivismo latinoamericano no es como el positivismo francés, ¿verdad? Porque el positivismo francés es filosóficamente positivista, pero en teoría económica no son liberales, ¿verdad? No liberales como los anglos, liberales, ¿no? Entonces, digamos, los latinoamericanos fue lo que hicimos es como un Frankenstein, agarramos como las peores partes de todo y lo juntamos, ¿verdad? No fue eso lo que pasó. Lo que hubo fue una afinidad funcional. Digamos, las élites latinoamericanas, después del fracaso del bolivarianismo, fueron juntando elementos ideológicos de distintas corrientes intelectuales según lo que servía más, digamos, para el proyecto nacional que ellos tenían. Del positivismo tomaron sobre todo la teoría de las 3 etapas históricas, ¿verdad? La idea de progreso como 3 etapas históricas. En el positivismo de Comte se supone que la humanidad pasa por 3 etapas, ¿verdad? Una etapa que es la etapa teológica, otra etapa que es la etapa metafísica y otra etapa que es la etapa positiva, científica, ¿verdad? Es una filosofía de la historia que explica la historia sobre la base de una sucesión de etapas necesarias, ¿verdad? Y Comte decía, el periodo metafísico de la historia era cuando dominaba la teología en Europa. Hay un segundo proceso que es el periodo metafísico, que es la metafísica de las ideas, que es el periodo de la Revolución Francesa, que fracasó por el apasionamiento por las ideas abstractas, como la idea de la libertad.
Y hay un tercer periodo, que es el que viene a instaurar él, de la construcción de una física social, que es un momento positivo, en el sentido de que solo le vamos a hacer caso a los resultados positivos de la ciencia, ¿verdad? Entonces, el proyecto de Comte es construir una física de lo social. Es decir, así como hay un conocimiento científico de los cielos, tiene que haber un conocimiento científico de la sociedad. Y las decisiones no van a ser decisiones arbitrarias tomadas sobre la base de ideas que nadie ha fundamentado, sino sobre la base de conocimiento científico. Ese es el proyecto, ¿verdad? Pero la élite latinoamericana, la élite intelectual latinoamericana, lo que toma son los distintos estadios. Y fíjense cómo se va a trasplantar. El periodo teológico está asociado a la dominación colonial, ¿verdad? El periodo de la dominación española. Y al periodo de la dominación católica, ¿verdad? Un segundo periodo que es el metafísico, que sería el periodo independentista y posindependentista. Digamos, Bolívar caería aquí, Bolívar y Morazán serían metafísicos, gente que está como enamorada de sus ideas y producto de ese enamoramiento de sus ideas termina destruyendo las naciones. Y hay un tercer momento positivo científico, que es el momento de construcción positiva y científica de la nación. Y esa vara les encantó a las élites latinoamericanas, ¿verdad? Primero, ¿por qué? Porque les daba un arma ideológica para enfrentarse a la Iglesia Católica, ¿verdad? Que era su gran rival del momento, pero también le daba un arma ideológica para tener bajo raya a los sectores populares, ¿verdad? Porque en el positivismo la idea es que se puede gobernar cuando usted tiene temperamento científico, porque si no usted se deja llevar por las pasiones. Entonces, como los latinoamericanos no tienen ese temperamento, es mejor que haya un gobierno ilustrado de científicos, mientras los sectores populares se educan científicamente. Entonces, la educación juega un papel muy importante porque es el proceso de incorporación de los sectores populares a la nación. También es una marca de límite, ¿verdad? O sea, los que no quieren incorporarse al sistema educativo quedan por fuera, ¿verdad? Y además, la idea es, bueno, todavía no estamos preparados para la democracia porque ya vimos lo que pasó en las etapas anteriores cuando le dieron democracia a la gente. Entonces, mientras tanto, mejor instauramos una dictadura ilustrada, mientras la gente se prepara. Entonces, todo el periodo positivista es un periodo de gobernantes de mano dura, ¿verdad? Que no les decimos dictadores por, no sé, por una operación ideológica, porque son dictadores. Este, ¿Quién es el gran modelo de este periodo? Porfirio Díaz en México. Es el gran modelo del régimen positivista, ¿verdad? Y de hecho esto no se sabe, que es un dictador mexicano que gobernó entre 1876 y 1910 hasta que fue tumbado por la Revolución Mexicana, ¿verdad? Por la Revolución de Zapata y Villa. Y esto es muy gracioso, pero en eso los mexicanos siempre son muy graciosos. Los sectores populares, para referirse al gobierno de Porfirio Díaz, que lo odiaban, ¿verdad? Bueno, hicieron una revolución en contra de Porfirio Díaz. A los gobernantes le decían los científicos, ¿verdad? Entonces era el régimen de los científicos. Y era porque los sectores populares lo que veían era ciencia y ciencia y ciencia, ¿verdad? Porque el gobierno de Porfirio Díaz estaba rodeado de positivistas, ¿verdad? Son los que construyen ese país. Y el positivismo calzó mucho por eso, porque es una justificación muy elegante para las dictaduras, ¿verdad? Para los gobiernos autoritarios. Es decir, es que la gente no está preparada para la democracia. Entonces, mejor la educamos primero, le damos educación científica y técnica, y cuando ya estén preparados, entonces sí, tal vez les consultamos eh, qué opinan, ¿verdad? Fíjense que en nuestro país, eso está muy estudiado, todo un periodo de los gobiernos liberales, que nosotros le decimos, son gobiernos que tienen detrás, que tienen a la sombra a Tomás Guardia, ¿verdad? Que es un militar, ¿verdad? Entonces hay toda una asociación de gobiernos, el de Esquivel, el de Bernardo Soto, que el general Guardia está detrás, es el hombre fuerte, ¿verdad?
y Guardia llega al poder por la vía de un golpe de Estado, ¿verdad? Nosotros no le decimos la dictadura de Tomás Guardia por una operación ideológica, es técnicamente un dictador, ¿verdad? Y alrededor de él se genera toda esta, digamos, intelectualidad positivista que todo el mundo reconoce, digamos, esa paternidad de Guardia, digamos, ese papel de hombre fuerte que permitió el positivismo costarricense, el liberalismo costarricense. Y lo veremos porque Pío Vi, que lo reconoce en el texto que ustedes van a leer de él y habla de General La Guardia. Y hasta nuestros días, Guardia juega un papel muy de héroe nacional, ¿verdad? Tanto que no lo consideramos un dictador. Fue el gobierno modelo para los intelectuales del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, para Rodrigo Facio, para Carlos Mujer-Far, para toda esta gente, ¿verdad? Sigue siendo el modelo para muchas personas de gobernante, ¿verdad? Y los elementos, digamos, de mano dura, ¿verdad? No se sopesan mucho, y lo que se sopesa mucho es el fin de la pena de muerte como política, ¿verdad? Leído en la clave romántica de la historia nacional. Pero luego podemos hablar más de eso. Creo que con los textos de Pío Visco se va a entender más por qué es importante lo del fin de la pena de muerte, porque fue políticamente importante. De la sociología de Durkheim se va a tomar sobre todo la metáfora organicista, ¿verdad? Si alguno es de sociales, que creo que hay varios de ustedes que son de sociales, sabrán esto, ¿verdad? Durkheim consideraba, o sea, Durkheim tiene un montón de cosas, pero como lo que las élites latinoamericanas toman es la idea de que la sociedad es como un organismo biológico, como una planta, como un animal, y por lo tanto, como todo organismo vivo, hay una jerarquía de los órganos, ¿verdad? Es decir, el cerebro es el órgano principal y hay otros órganos que están jerárquicamente subordinados al cerebro, ¿verdad? Como el corazón, el hígado, y esa es una jerarquía natural del organismo, sino del organismo no vivo. Entonces, las sociedades son vistas como organismos naturales o cuasi naturales, jerárquicamente ordenados y orgánicamente ordenados. Y esa metáfora, que fue lo que se tomó de ese elemento de Durkheim, era muy importante porque justificaba una sociedad que es estamental, ¿verdad? Es decir, la comprensión de la sociedad como un organismo natural, como el cuerpo, digamos, leído en clave de jerarquía orgánica, calza perfectamente con sociedades estamentales, ¿verdad? Es decir, los blancos criollos son el cerebro, ¿verdad? Y los negros y los indígenas son como el hígado, el estómago. Esa es la idea. La economía política, van a tomar la economía política de Adam Smith y John Stuart Mill. Fíjense que de Mill, el tema de la libertad política, de los derechos de las mujeres, eso no aparece, ¿verdad? De Mill lo que se toma es el liberalismo económico, ¿verdad? Y el libre comercio. Y las élites latinoamericanas siempre estuvieron a favor del libre comercio, ¿verdad? Que era entendido sobre todo como economía de exportación, ¿verdad? Como exportación de commodities, como exportación de café, como exportación de guano, como exportación de hierro, ¿verdad? Exportación de commodities. Entonces, entre menos problemas para importar y exportar chunches, mejor. Y a lo que le sonó mejor fue Adam Smith, y entonces nosotros fuimos como ortodoxamente smithianos siempre, ¿verdad? Hasta nuestros días, ¿verdad? Es decir, desde, no sé, desde Tomás Guardia hasta Eli Keynes. Y por último, desde el punto de vista del derecho y del derecho penal y del derecho carcelario, las élites latinoamericanas fueron lombrosianas. César el Lombroso
es un antropólogo italiano, que es muy conocido porque es el inventor de la fisiognomía y la frenología, ¿verdad? Que es una ciencia, una pseudociencia, que considera que es posible detectar el carácter criminógeno de los seres humanos sobre la base de sus rasgos físicos, de sus rasgos biológicos, ¿verdad? Del tamaño del cráneo, del tamaño de la fisonomía de la cara y ese tipo de cosas. Una especie como de antropología forense criminal. Entonces, sobre la base del estudio de ciertos rasgos craneales y físicos, usted puede predecir el carácter criminógeno de las personas, ¿verdad? Y una de las críticas fundamentales que siempre se le hizo al Lombroso es que los cráneos criminógenos eran muy parecidos a los de los negros. Entonces había como una tendencia a asociar que los negros eran delincuentes. Eh, entonces eso ya no se usa. De hecho, Hegel habla de Lombroso en la fenomenología del espíritu, pero eso pegó mucho en América Latina. O sea, toda la ciencia penal tiene esta idea eh, como racista, digamos, de que las tipologías penales y criminales están muy asociados a las formas, a las prácticas, a la cultura y a la imagen de los indígenas y de los negros, ¿verdad? Eh, entonces, esto es el positivismo latinoamericano, ¿verdad? Y es esta mixtura, o sea, no es el positivismo de Comte como tal, ¿verdad? Sino que es una mezcla de Comte con Durkheim, con Adam Smith, con Lombroso, todo mezclado, ¿verdad? Y a eso nosotros le decimos liberalismo, ¿verdad? Entonces ahí tendría sentido esto que yo les había advertido de que no se dejen llevar por la etiqueta, ¿verdad? En el sentido de... Vianey aquí me dice lo de el escudo de la bandera en Brasil. Sí, gracias, Vianey. Eso es también muy importante, muy inteligente, digamos, tu aporte. Claro, el positivismo latinoamericano fue tan importante, o sea, fue tanto el furor que produjo esa forma de pensar en las élites latinoamericanas que quedó escrito en la bandera de Brasil, ¿verdad? La bandera de Brasil lo que dice es orden y progreso. Es un eslogan de los positivistas, ¿verdad? Una consigna positivista. Y eh, sí, entonces, en el caso de los positivistas costarricenses, eh, la, la clave es que hay un gobierno como de transición ahí, ¿verdad? Que es el de Mora, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo quería que viéramos es, bueno, que la clave de esto que le vamos a decir liberalismo, ¿verdad? Es que estamos en presencia del tránsito del mundo patriarcal, digamos que por la primera forma de sociabilidad política que tiene el país es la sociabilidad patriarcal en el sentido de que la institución central es la familia patriarcal, en el sentido del hacendado, ¿verdad? Que es el jefe de la familia, pero es también el dueño de la hacienda, eh, y que sus peones tienen una relación de dependencia moral similar a la que los hijos tienen con sus padres. Eh, y en este mundo uno puede empezar a ver las primeras polémicas filosóficas costarricenses, ¿verdad? En este tránsito entre el mundo patriarcal y el mundo de la racionalización capitalista, cuyo primer elemento y elemento central
es la generalización de la economía capitalista agraria a través del café, va a mantener este estilo, ¿verdad? Patriarcal, que se mantiene, y la tradición clánica, digamos, las élites del país están organizadas a través de clanes familiares, de 3 clanes familiares. El clan Mora Aguilar, el clan Iglesias Tinoco y el clan Montealegre, ¿verdad? Son 3 clanes, ¿verdad? Que se rotan en el poder. ¿Cuál es Y el tercero? el clan Montealegre, está el clan Mora Aguilar, del que es Juan Rafael Mora parte, ¿verdad? El clan Iglesias Tinoco, que es de donde viene Rafael Iglesias y el Tinoco. Y el otro clan es el clan Montealegre Salazar, que es de donde viene José María Montealegre y donde viene el general, el coronel Salazar, el que mata a Mora, ¿verdad? Y la muerte de Mora produce, antes de hablar de él, ahí hay varias cosas que son importantes en ese gobierno. Primero es que es el único gobernante que ha durado 3 periodos, ¿verdad? Que eso todavía no se ha, no se ha, o sea, es uno de los gobernantes que más tiempo ha gobernado en el país. Refuerza toda la economía asociada al café y además gana la guerra del 56. Entonces da la sensación de que como que la cosa de la nación sí va a salir, ¿verdad? Pero ese momento optimista luego tiene un momento pesimista que tiene que ver con eh, la primera gran peste que vive el país, a propósito, porque todas las generaciones creen que solo a ellos les pasa esto, ¿verdad? Y no, en realidad en el 56 hubo una peste brutal, que fue la peste de cólera, ¿verdad? La primera gran peste que vivió el país, que eso costó como el 10% de la población. Y luego que hay un asesinato extrajudicial, que es el de Mori Cañas, ¿verdad? Y justamente el fin de la pena de muerte, ¿verdad? Lo que quiere es evitar que hayan este tipo de asesinatos, que lo que hace es producir una espiral de violencia, ¿verdad? Que hace más difícil la rotación de las élites, ¿verdad? Porque hay como se comprende, como el mundo está dominado por clanes, ¿verdad? La sociedad está dominada por clanes que son vistos como familias que pelean entre sí. Eh, Hay un principio de fiada en los clanes, ¿verdad? Fiada, ¿cómo se dice eso? Eso es un término italiano. De venganza por honor, como ¿cómo se llama? Como la novela de García Márquez, como en Crónica de una muerte anunciada, como en esa novela, ¿verdad? Que hay como una cosa de vengar el honor de la familia, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí hay un principio de racionalización que introdujo Tomás Guardia, ¿verdad? Que dijo esto no va a seguir así, porque a una muerte se resulta otra muerte y hay un ciclo de violencia y esto no va para ninguna parte. Entonces, nada, se acabó eso. No va a haber más como lo que pasó con Moricaños. Pero yo creo que a partir de ese proceso, ya digamos, las instituciones nacionales sí se van a empezar a llenar de contenido, de espíritu, digamos, para construir la nación. Y una cosa muy interesante es que esta primera generación de liberales, que convencionalmente nosotros le decimos la generación del Olimpo, y que esa forma de hablar sobre ellos es muy expresiva porque refleja, por un lado, cuál es su memoria social, ¿verdad? Es decir, su memoria conecta hacia la cultura griega, ¿no? Esa expresión tiene sentido eh, para los que tienen cultura griega o conocen esa tradición, y además expresa como este elitismo cultural, ¿verdad? Que va a ser importante muy importante para ellos. Y hay un autor de esa generación que hace parte de una de las grandes primeras polémicas filosóficas del país, que es la polémica sobre el lenguaje,
vamos a hablar cuando veamos a Leo Echeverría, que Ricardo Fernández Guardia. Esto es lo primero que quería hablar, para terminar de entender esto del estilo patriarcal. Ricardo Fernández Guardia, que es uno de estos grandes intelectuales, es un intelectual muy elitista, ¿verdad? Hace una cosa que es muy interesante y muy inteligente, que es que hay que llenar de espíritu la nación, ¿verdad? De sentido, de narrativa, de literatura, de explicaciones, ¿verdad? Porque la nación en ese momento solo es un proyecto. Y los materiales que él usa son unos materiales muy interesantes que son las crónicas de viajeros. Aquí aparece otra vez la idea de la crónica de viajeros, ¿verdad? Así como en el mundo colonial las crónicas de viajeros fueron claves para producir, digamos, la imaginación colonial y racista sobre lo que América es, en Costa Rica, uno de los materiales que se usó para construir las metáforas fundamentales de la nación fueron los viajes, las crónicas de viajeros. Entonces Ricardo Fernández Guardia escribe un texto compila un texto que es un texto maravilloso, un texto súper interesante, que se llama Crónica de Viajeros en el siglo XIX. Y lo que él hace es que compila y publica crónicas de gente que pasó por aquí, de alemanes y gringos y así, que pasaron por Costa Rica y escribieron lo que vieron. Hay dos grandes compilaciones, esta de Ricardo Fernández Guardia, hay otra que se llama Entre Silladas y Entre Joyas, que publicó el TEC, y bueno, a mí me parece es medio pesado de leer, medio cansón de leer, ¿verdad? No es como una lectura fácil, ¿no? Pero es muy interesante leerlos, porque ahí uno ve dos cosas, ve de dónde vienen muchas de las metáforas vivas, digamos, de la nacionalidad, que Ricardo Fernández Guardia lo usa, digamos, como materia prima ideológica para construir la nación, pero también se ve los materiales que no se usaron, ¿verdad? Muy interesante, porque es como un poco como ir a una fábrica, como ir a un laboratorio, ¿verdad? Uno, en el laboratorio y en la fábrica uno solo ve el objeto final, ¿verdad? Y uno dice, mira, qué bonito, la llanta o la licuadora o lo que sea que produce la fábrica, ¿verdad? O lo que se produce en el laboratorio. Pero si uno ve el laboratorio, uno ve cómo se armó y ve los materiales que no se usaron, ¿verdad? Ve los desperdicios. Entonces, un poco leer las crónicas le sirve a uno para ver qué materiales sí se usaron y qué materiales no se usaron dentro de la cosa. Entonces, yo les quería mostrar una de las lecturas. Esto es parte del texto de Ricardo Fernández Guardia, ahí está, se llama Costa Rica en el siglo XIX. La narración es de Wilhelm Marr, que es un buscavida alemán, básicamente, busca fortuna alemán, y que pasó por aquí y escribió lo que vio de Costa Rica y eso. Y es muy interesante por lo que deja ver y por lo que no deja ver, ¿verdad? Entonces les leo porque él está ahí contando que llegó a Costa Rica, no sé qué, que se hospeda en no sé dónde. Y esto es muy interesante por la descripción que hace del país y que hace de Manuel José Carazo. Manuel José Carazo se le considera como uno de los primeros liberales, ¿verdad? O sea, algunos lo consideran como un preliberal porque es demasiado temprano. Y fue ministro de Hacienda y de Guerra de la República de Costa Rica, ¿verdad? Fue el ministro de Hacienda y de Guerra de Juan Rafael Mora, ¿verdad? Y es como el hombre fuerte del país, ¿verdad? Es como, no es el gobernante formal, pero es el gobernante real, ¿verdad? Tiene como esta cosa, es como el hombre fuerte, se le dice en política, ¿verdad? Como el hombre detrás del trono, ¿verdad? El que manda de verdad, pero que no aparece. Entonces es muy interesante. Y vean la descripción que hace Wilhelm Marr de Carazo, ¿verdad?
porque a mí me parece que es muy, como muy lúcida para terminar de entender cómo son las élites que van construyendo la nación y cuáles son los temas que más le interesa que aparezcan, ¿verdad? Entonces dice, aquel señor, porque dice, bueno, yo estaba ahí ocupando fósforos y entonces me fui a una pulpe a buscar fósforos, ¿verdad? Y dentro del almacén dice, y aquel señor era ni más ni menos que don Manuel José Carazo, ministro de Hacienda y Guerra de la República de Costa Rica. El hombre más sesudo, hábil y talentoso, y desde el punto de vista centroamericano, el más cortés de todo el país. La señora, su esposa, doña Mariquita. Es lástima que el gran talento de don Manuel se malgaste en cosas de poca monta. Raro es ver reunidas en una sola persona todas las buenas y agradables cualidades del neo español. Ahí aparece, ¿verdad? Una cosa importante, la herencia española, ¿verdad? Y él tiene todas las buenas cualidades, lo que conecta con la civilización, porque el que está hablando es un alemán, no se les olvide, eso es muy importante. Y Ricardo Fernández de Guardia no es, o sea, elige ese cuento justamente porque es un alemán, ¿verdad? Y mucha de la élite de nuestro país son descendientes de alemanes, ¿verdad? Romoser, Lehmann, ¿verdad? Muchos de los barrios principales del país son barrios alemanes. ¿Verdad? Hay una importante, muy importante, migración alemana en todo el país, ¿verdad? O sea, los colonizadores de San Ramón también son alemanes. Es una nacionalidad muy importante en la herencia nacional. Dice, tímido como liebre en política, valiente como león y cuerdo como un elefante en materia de negocios, cruel como un tigre en sus tratos comerciales, pródigo en enredos y artificios cuando así puede obtener una partida de géneros medio centavo más barato, apasionado como un jugador en los negocios mezquinos. Este hombrecito es una mezcla tan notable de judío prendero y de caballero que cuando se cree tener asido al uno, resulta que es el otro y viceversa. Esa descripción es brillante, brillante. Es racista, es prejuiciosa, todo lo que ustedes quieran, pero es brillante, ¿verdad? Porque cómo presenta, porque van a ver muchos de los materiales de la ideologizados del país están en este texto, pero cómo presenta realmente Wilhelm Marr a la élite que gobierna el país y que es la que va a darle impulso a la construcción de la nación como tal, como una mezcla de pulpero con estadista. Esa es la descripción que hace, ¿verdad? Quienes gobiernan Costa Rica son como una mezcla, como un jano con dos almas entre la pulpería y el Estado, ¿verdad? Y tiene el comportamiento, dice, de un judío prendero, de un pulpero, ¿verdad? Y eso podría explicar, por ejemplo, el origen del Estado patrimonialista costarricense, de la forma patrimonial, ¿verdad? ¿Por qué el presidente hace su viaje como si fuera, ¿no?, el viaje de paseo de los compas, ¿verdad? Y es por esto. Es exactamente el mismo comportamiento, ¿verdad? Y luego dice, ha habido algunos años en Estados Unidos, admira la Gran República y le teme, esto es muy interesante, porque toda esta generación, y eso se va a mantener con los liberales, tiene una relación contradictoria con los Estados Unidos. Hay una admiración en el elemento material, o sea, porque es una ciudad, son el país de la industria, son el país del progreso, son el país del self-made man, ¿verdad? De los hombres que se hacen a sí mismos, y eso suena bien. Ahí hay una conexión, ¿verdad? Y todavía además no se le identifica como un imperialismo agresivo hacia América Latina. Pero también se le teme, o sea, se le teme como una potencia que puede ser peligrosa, ¿verdad? Entonces, esta relación se va a mantener, ¿verdad? La educación que recibió en su juventud fue pobre, pero como autodidacta ha adquirido conocimientos que podrían causar admiración de muchos otros profesores. Habla el inglés, aprendió por sí solo el francés y el alemán, conoce las obras de los grandes poetas que han escrito estos tres idiomas, y sin ser músico, es muy sensible a la música, es de una completa independencia religiosa, no es un hombre de religión, está enfrentado con los curas,
Sabe hablar de toda clase de asuntos sin comprometerse y trabaja desde la mañana hasta la tarde. Mi familia aumenta, me escribió a mucho. Ya tenía 12 hijos, lo que se le notaba a la señora, y no dudo que llegue a completar la segunda docena, ¿verdad? Es un patriarca, también, eso está claro, ¿verdad? Pero vean que aquí dice, tal es Carazo, al principio uno cree estar en presencia de un pequeño bubonero judío, de un polaco, ¿verdad? Que yo no sé si ustedes, si ya la generación de ustedes conoce esa expresión, pero es alguien que va vendiendo chunches de puerta en puerta, el polaco, ¿verdad? Que todavía en mi generación se usaba mucho, yo creo que ustedes ya no lo usan, pero de ahí viene. Pero el penetrar más hondamente la mirada de sus ojos relampagueantes y cuando abre la boca lo suficiente para conversar, su fisonomía se hace simpática. No se puede nunca cortar con él una conversación por falta de materia de interés. Su espíritu es elástico, lo abarca todo y con frecuencia se siente uno inclinado a creer que tiene delante al europeo más ilustrado y no un habitante de un remoto rincón del planeta. En 1863, ¿no? Costa Rica lleva 20 años de exportar café a Inglaterra. Es verdad, es un lugar remoto del mundo. Cierto que es entre todos los neohispanos, el costarricense son los que tienen menos mezcla de sangre indígena y los más puros, así como los menos infectados por este motivo de vicios físicos. En Costa Rica, el cáncer social consiste en la mezquina codicia y la falta de alto espíritu de especulación. Carazo es también un trasunto de yanqui en miniatura. Envía a la plaza un enjambre de muchachos con mercaderías a su tienda. A cada cual le concede un pequeño crédito, y así, ¿verdad? Pues, ese texto es muy llamativo porque ustedes van a ver muchos de los temas centrales de la construcción de la nación. ¿Cuál es el central que aparece ahí, que es el que más reconocemos con facilidad? Costa Rica no es Centroamérica. Aparece ahí, ¿verdad? ¿Y por qué Costa Rica no es Centroamérica? Porque es blanca. Esa es la razón. Porque no tiene sangre indígena y no tiene sangre negra. Y por lo tanto, no tiene vicios físicos, ¿verdad? Que eso quiere decir, son menos feos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ese tema aparece ahí, digamos, porque lo que se va a ir construyendo es que Costa Rica tiene una institucionalidad sólida porque es racional, porque su población es racional y comprende la importancia de la legalidad y la institucionalidad para no destruir el país, pero esa racionalidad le viene sobre todo porque es blanca, por la herencia hispana en este caso. Eso va a variar luego hacia herencia europea. Digamos, si la herencia española es una ventaja o una desventaja, va a variar dependiendo del autor. En los positivistas, vamos a ver más adelante, en realidad es una desventaja. Hay como que luchar contra la herencia española, ¿verdad? Contra la herencia cultural española. Pero en esta interpretación de Wilhelm Marr, él la ve como positiva. Estos materiales son usados como, digamos, como materia prima ideológica con la que se va a forjar la nación. Pero fíjense que solo aparece un fragmento de la cosa, no el otro, ¿verdad? Lo que es interesante aquí no es lo que ya conocemos, porque la idea de que Costa Rica es un país blanco, racional, democrático, que no se parece a América Latina, que es un país de gente blanca y de gente hermosa y que no se parecen eso a Centroamérica, porque en Centroamérica son más indios y más negros y más feos, ¿verdad? Ese lo conocemos, eso es portada de diario extra de todos los días, ¿verdad? No nos sorprende a nadie leyéndolo. Pero sí, ¿de dónde viene? Hay una pregunta. O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿Verdad? Entonces uno puede rastrear eso hasta el inicio de este periodo, porque los liberales toman eso, ¿verdad? Y esta idea de colocar a Costa Rica como un país de herencia blanca tenía una gran importancia política, económica, comercial. ¿Por qué? Porque era un mensaje no para el interior del país, también para el interior del país, pero sobre todo para las élites de los otros países, ¿verdad? Como es un país de población blanca, eso significa que usted puede comerciar tranquilamente con ellos, porque van a entender las reglas del juego, del comercio y de la institución
y de que los pactos se cumplen y no van a hacer cosas taimadas, no le van a meter 10 con hueco, porque son gente blanca, o sea, son alemanes en Centroamérica, son españoles en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, ese guiño ideológico no iba tanto para el interior del país como para fuera del país, ¿verdad? Y por eso es que Ricardo Fernández Guardia lo agarra, porque eso es muy importante, ¿verdad? La idea de un proceso de blanqueamiento y racionalización, porque ese es uno de los grandes, digamos, una de las grandes tareas de los positivistas latinoamericanos, que es cómo lidiar por un lado, la herencia indígena y negra que estaba ahí, ¿verdad? Y cómo lidiar con una migración aluvional que empieza a haber en ese periodo de migrantes, ¿verdad? Venidos de España, venidos de Italia, venidos de Alemania, ¿verdad? De Polonia, que mantenían aún su lealtad con los viejos países, con la vieja patria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo incorporarlos a la nación? ¿En qué lugar tenía, verdad? Entonces, esta mezcla heteróclita, por eso es que también la educación se vuelve tan importante para ellos, ¿verdad? Porque la educación y el lenguaje español va a ser como el filtro que permita incorporar para arriba a un sector de los indígenas y de los negros que aprendan español y que se eduquen en la nación, ¿verdad? Y los que no lo hagan, los que quieran preservar su lengua mapuche o los que quieran preservar el inglés criol, ¿verdad? Esos quedan por fuera de la nación, ¿verdad? Y lo mismo para los extranjeros que vienen, es decir, los italianos llegan acá, pero tienen que aprender español, tienen que hablar español y tienen que mantener la lealtad a Argentina o a Uruguay o a Brasil, ¿verdad? Son las nuevas nacionalidades que tienen que incorporar migraciones aluvionales de migrantes europeos, ¿verdad? Y la otra cosa que es muy importante es la descripción que hace de la élite, ¿verdad? Porque uno de los grandes santos y señas ideológicos de la nación es la idea que el país es excepcional porque es excepcionalmente democrático, ¿verdad? Entonces, la capacidad de entender los límites y la ausencia de democracia que tradicionalmente ha existido en el país no es muy difícil de agarrar, ¿verdad? Como de captar. Y desde muy temprano uno ve que no es eso, ¿verdad? Las élites, digamos, del país no son retratadas como estas élites virtuosas y capaces de pactar por el bien del país, que es como el discurso oficial, ¿verdad? Sino que el reflejo, la descripción que hace Wilhelm Marr de las élites que fundan la nación es que son como una mezcla de pulpero y estadista, ¿verdad? Y que no saben muy bien dónde están los límites de una cosa y la otra, no saben dónde están los límites de la pulpería personal y los límites del Estado. Esa es la descripción que hace. Y esa es la descripción de un gobierno paternalista, por un lado, porque hay una metáfora de gran patriarca, pero también del Estado como propiedad patrimonialista, ¿verdad? Es decir, el Estado es mi propiedad, el Estado es mi finca, el Estado es mi pulpería, ¿verdad? Y eso es muy temprano, la historia del país, muy, muy temprano, ¿verdad? Esos siempre han sido déficits democráticos en el país, es decir, han sido cosas que han sido lastres para la vida democrática, no motores de la vida democrática. Entonces yo creo que eso es importante pues, ponerlo ahí. Vamos a quedar acá y la otra clase ya entramos propiamente vamos a empezar con Aquileo Echeverría. Primero vamos a estudiar Aquileo Echeverría y luego Pío Víquez. Vamos a empezar primero por la poesía y luego por la filosofía, digamos. Pero bueno, eso, los dejo porque tengo otra clase en 5 minutos. Entonces, nos vemos. Hasta luego. Luego.